Para ese circuito ocuparemos 6 compuertas AND, siendo la primera A con un inversor, B con un inversor, C normal, D con un inversor, dando como resultado A negada, AND B negada, AND C, AND D negada. Para la siguiente compuerta AND, A con un inversor, B, C con un inversor, D, dando como resultado A negada, AND B, AND C negada, AND D. Para la siguiente compuerta A con un inversor, B, C, D, dando como resultado A negada, AND B, AND C, AND D. Para la siguiente compuerta A normal, B con un inversor, C, D, dando como resultado A, AND B negada, AND C, AND D. Para la siguiente compuerta ocuparemos A, B, C con un inversor, D, dando como resultado A, AND B, AND C negada, AND D. Para la siguiente ocuparemos las 4 entradas sin inversores. Luego esas 6 salidas las conectaremos a una compuerta OR de 6 entradas, dando como resultado A negada, AND B negada, AND C, AND D negada, OR A negada, AND B, AND C negada, AND D, OR A negada, AND B, AND C, AND D, OR A, AND B negada, AND C, AND D, OR A, AND B, AND C negada, AND D, OR A, AND B, AND C, AND D. Para su tabla de verdad, cuando tenemos las entradas A0, B0, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B0, C0, D1, la salida es 0. Tenemos las entradas A0, B0, C1, D0, la salida es 1. Cuando tenemos entradas A0, B0, C1, D1, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C0, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C1, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C0, D1, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C1, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C0, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C1, D1, la salida es 1. Para hacer nuestra ecuación booleana tenemos que ver que tenemos un mini término, los cuales están en la posición 2, 5, 7, 11, 13 y 15. Después de formar el mapa acá, ocuparemos las reglas de proceso de simplificación. Empezando por la 2, la cual es buscar aquellos unos que no tengan adyacencia, los cuales se llaman unos aislados. De ahí a la regla 3, buscar aquellos que solo tienen un 1 en adyacencia y formar el par. Después a la regla 5, que es agrupar cualquier cuarteto en un grupo cuádruple. Y por último, para crear ya nuestra simplificación, la regla 7, formar la suma OR. Para este circuito ocuparemos una AND de 2 entradas conectando B AND D, una AND de 3 entradas A AND C AND D y una AND de 4 entradas A con inversor, AND B con inversor, AND C normal, AND D con inversor. Las salidas de estas 3 compuertas AND las conectaremos a una OR de 3 entradas, dando como resultado B AND D OR A AND C AND D OR
A negada and B negada and C and D negada. Una vez realizado esta ecuación, x igual a B and D or A and C and D or A negada and B negada and C and D negada, haremos nuestra tabla de verdad, la cual cuando tenemos las entradas A igual a 0, B0, C0, D0, la salida es 0. A0, B0, C0, D1, la salida es 0. Cuando las entradas son A0, B0, C1, D0, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A0, B0, C1, D1, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C0, D0, la salida es 0. Tenemos las entradas A0, B1, C0, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A0, B1, C1, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C0, D1, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B0, C1, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C0, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C0, D1, la salida es 1. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C1, D0, la salida es 0. Cuando tenemos las entradas A1, B1, C1, D1, la salida es 1. Para nuestro circuito de nuestra ecuación booleana extendida, veremos que tenemos 7 compuertas AND, cada uno con 4 entradas desde A a D. En nuestra primera compuerta vemos que A y B son inversos y C y D están normal. En la segunda compuerta A, C, D están inversos y B está normal. En la tercera compuerta A y C son inversos y B y D son normales. En la otra compuerta A y D son inversos y B y C son normales. Para la siguiente compuerta solo A es inverso y B, C, D son normales. En la siguiente compuerta C y D son inversos y A y B son normales. Y para nuestra última compuerta solo C es inverso, mientras que A, B y D son normales. Estas compuertas están unidas a una compuerta OR. Cuando A es 0, B0, C0, D0, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C0, D1, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C1, D0, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C1, D1, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C0, D0, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C0, D1, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C1, D0, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C1, D1, el resultado es 1. Cuando A es 1, B0, C0, D0, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C0, D1, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C1, D0, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C1, D1, el resultado es 0. Cuando A es 1, B1, C0, D0, el resultado es 1. Cuando A es 1, B1, C0, D1, el resultado es 1. Cuando A es 1, B1, C1, D0, el resultado es 0. Y cuando A es 1, B1, C1 y D1, el resultado es 0. Para hacer nuestra ecuación booleana, primero debemos de identificar que tenemos un mini término. Tenemos en la posición 3, 4, 5, 6, 7, 12 y 13 números unos. Después de esto haremos nuestro mapa K. Para esto usaremos nuestro proceso de simplificación. Vemos que nuestra regla 2 habla de que los unos que estén aislados, entonces los separaremos, pero aquí no tenemos ningún uno aislado. Después así que nos vamos a ir a nuestra regla 3, para esto
vamos a ver cuáles son los unos que solamente tienen otro uno con que hacer pareja. Después de identificar estos, entonces nos vamos a ir a nuestra regla 5, donde veremos nuestros cuartetos. Y después nos iremos a nuestra regla 7, la cual simplemente nos dice que formaremos nuestra ecuación. Y ya teniendo nuestra ecuación booleana, podremos ahora sí hacer nuestra tabla de verdad y nuestro circuito. Para el circuito veremos que tenemos 3 ANDs, una con B y C con un inversor. La otra será un A con un inversor y B, y la otra será un A con un inversor, un C y un D. Y estas estarán unidas a un OR. Cuando A es 0, B0, C0, D0, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C0, D1, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C1, D0, el resultado es 0. Cuando A es 0, B0, C1, D1, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C0, D0, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C0, D1, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C1, D0, el resultado es 1. Cuando A es 0, B1, C1 y D1, el resultado es 1. Cuando A es 1, B0, C0, D0, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C0, D1, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C1, D0, el resultado es 0. Cuando A es 1, B0, C1, D1, el resultado es 0. Cuando A es 1, B1, C0, D0, el resultado es 1. Cuando A es 1, B1, C0, D1, el resultado es 1. Cuando A es 1, B1, C1, D0, el resultado es 0. Y cuando A es 1, B1, C1 y D1, el resultado es 0. La expresión del circuito se tiene que es demasiado amplia. Esta es la siguiente. X igual a negada and b negada and c negada and d, or a negada and b and c negada and d, or a negada and b and c and d negada, or a negada and b and c and d, or a and b negada and c and d, or a and b and c negada and d negada, or a and b and c and d negada, or a and b and c and d. El circuito presenta 8 compuertas AND de 4 entradas cada una. Dependiendo de la entrada es como se necesita su inversión. Posteriormente, cada una de las salidas de las 8 compuertas pasarán a ser las entradas de una compuerta de tipo OR de 8 entradas. Vemos que en la primera compuerta AND se tiene inversiones en las literales A, B y C. D no tiene inversor, por lo tanto, a su salida de esta primera compuerta se obtiene A negada, AND B negada, AND C negada, AND D. La siguiente compuerta presenta inversiones en las entradas A y C. Las entradas B y D no presentan inversión, por lo tanto se obtiene A negada, B and C negada and D a su salida. La siguiente compuerta presenta inversores en las literales de entrada A y D. Las entradas B y C no presentan inversión, por lo tanto su salida queda de la siguiente manera: A negada and B and C and D negada. La siguiente compuerta solo presenta inversión en su literal A. Las literales B, C y D no presentan inversión, por lo tanto la salida se obtiene como A negada and B and C and D. La siguiente compuerta solo presenta inversión en la literal B. Las literales A, C y D no presentan inversión, motivo por el cual la salida será A and B negada and C and D. La siguiente compuerta presenta inversores en las entradas C y D. A y B no presentan inversión, por ello la salida se obtiene como A and B and C negada and D negada. La penúltima compuerta observamos que presenta inversión en la literal D. Las literales de entrada A, B y C no presentan inversión, por ello la salida se obtiene como A and B and C and D negada. La última compuerta
Ninguna de sus literales presenta inversión. Por ello, la salida será entonces A and B and C and D. Posteriormente, cada una de las salidas de las compuertas AND serán las entradas de una compuerta OR de 8 entradas, obteniendo entonces la expresión antes mencionada. Si la entrada A está en 0, B en 0, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 0, B en 0, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si A es 0, B 0, C 1, D 0, la salida es 0. Si tenemos A 0, B 0, C 1, D 1, la salida es 0. Si A está en 1, B en 1, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 1, D en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 1, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 0, D en 1, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 1, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 1, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 0, D en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 1, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 1, D en 1, la salida es 1. Vemos que la expresión dada está en sumatoria de minitérminos. Esto significa que obtenemos un 1 a la salida de nuestro circuito. Como primer paso, construimos nuestro mapa K y colocamos los unos que corresponden a la tabla de verdad, colocando ceros en las casillas restantes. Como paso 2, examinamos el mapa para ver si hay unos adyacentes y repetimos aquellos unos que no sean adyacentes a ningún otro. Estos unos se llamarán unos aislados, pero vemos que aquí no se presenta este caso. Por ello, pasamos a buscar aquellos unos que sean adyacentes solo a otro uno y generamos el par que contenga dicho uno. Podemos ver que el 1 de la coordenada A negada and B negada, C negada and D es adyacente con el 1 que se encuentra en la coordenada A negada and B, C negada and D. Por ello, podemos formar el primer par vertical. Ahora vemos que el 1 de la coordenada A negada and B, C and D es adyacente con el 1 que se encuentra en la coordenada A negada and B, C and D negada, formando entonces otro par, en este caso de tipo horizontal. Como siguiente par, vemos que el 1 de la coordenada A and B, C and D es adyacente con el 1 que se encuentra en la coordenada A and B negada, C and D, formando un par vertical. Por último, se tiene el 1 de la coordenada A and B, C negada and D negada es adyacente con el 1 de la coordenada A and B, C negada and D, formando entonces un par horizontal. Ahora es momento de formar la suma OR de todos los términos generados por cada agrupamiento. La expresión simplificada entonces quedaría de la siguiente manera: x igual a negada and c negada and d, or a negada and b and c, or a and c and d, or a and b and c negada. Vemos que ahora
partir de la simplificación por mapa de Karnaugh, se obtiene un circuito y una expresión booleana de salida más reducidas que la anterior. La expresión de salida queda de la siguiente manera: x igual a a negada and c negada and d, or a negada and b and c, or a and c and d, or a and b and c negada. Vemos que en el circuito se aprecian 4 compuertas de tipo AND de 3 entradas cada una, y dependiendo de donde se requiera la inversión es donde va. Vemos que cada salida pasará a ser la entrada de una compuerta OR finalmente de 4 entradas. En la primera compuerta AND tenemos que las literales A y C llevan inversión, la literal D no lleva inversión. Por ello, la salida en esta compuerta será A negada AND C negada AND D. La siguiente presenta inversión en su literal A. Las literales B y C no presentan inversión. Por ello, queda la salida como A negada AND B AND C. La penúltima compuerta, ninguna de sus literales de entrada presenta inversión. Por ello, a la salida se obtiene A AND C AND D. Por último, la compuerta solo presenta inversión en su literal C. Por ello, la salida entonces queda como A AND B AND C negada. Si la entrada A está en 0, B en 0, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 0, B en 0, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si A es 0, B 0, C 1, D 0, la salida es 0. Si tenemos A 0, B 0, C 1, D 1, la salida es 0. Si A está en 1, B en 1, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 1, D en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 0, B en 1, C en 1, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 0, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 0, D en 1, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 1, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 0, C en 1, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 0, D en 0, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 0, D en 1, la salida es 1. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 1, D en 0, la salida es 0. Si tenemos A en 1, B en 1, C en 1, D en 1, la salida es 1. Para este circuito extendido tenemos una ecuación booleana donde tenemos 8 ANDs. En la primera AND tenemos A con su inversor, B con su inversor, C con su inversor y D. En la segunda AND tenemos A con su inversor, B, C con su inversor y D. En la tercera AND tenemos A con su inversor, B, C y D con su inversor. En la cuarta AND tenemos A con su inversor, B, C y D. En la quinta AND tenemos A, B con su inversor, C con su inversor, D con su inversor. En la sexta AND tenemos A, B con su inversor, C con su inversor y D. En la séptima AND tenemos A, B con su inversor, C, D con su inversor. Y en la octava AND tenemos A, B, C y D con su inversor. Y todas estas están unidas por una compuerta OR. X es igual a negada, OR C negada, OR D, AND A negada, OR B, OR C, AND A, OR C, OR D negada, AND A, OR B negada, OR C negada. Cuando en nuestra tabla de verdad tenemos A0, B0, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A0, B0, C0, D1, tenemos como salida 1.
Cuando tenemos una entrada A0, B0, C1, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A0, B0, C1, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A0, B1, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A0, B1, C0, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada de A0, B1, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada A0, B1, C1, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada A1, B0, C0, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada A1, B0, C0, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada A1, B0, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos una entrada A1, B0, C1, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos una entrada A1, B1, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos entrada A1, B1, C0, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos entrada A1, B1, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos entrada A1, B1, C1, D1, tenemos como salida 0. Para hacer nuestra tabla de verdad, notamos que tenemos minitérminos en los espacios 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 14, que nos dará 1. Después de esto, usaremos nuestro proceso de simplificación a través del mapa K. En este veremos que usamos el paso 1 para crear el mapa. Después usamos el paso 3, donde identificaremos todos los términos que pueden traer otro término y que no se pueden juntar con otros. En este caso, se puede ver que es así. Entonces, de esta forma lograremos sacar la ecuación booleana y nuestro circuito. Para este circuito tenemos una ecuación booleana, donde tenemos 4 ANDs. En la primera AND tenemos A inversor, C inversor y una D. En la segunda AND tenemos un A inversor, una B y una C. En nuestra tercera AND tenemos un A, una C y una D inversor. Y en la cuarta AND tenemos A, B inversor y una C inversor. Y todas estas están unidas por una compuerta OR. Cuando tenemos A0, B0, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos entrada A0, B0, C0, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A0, B0, C1, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A0, B0, C1, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A0, B1, C0, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A0, B1, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A0, B1, C1, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A1, B0, C0, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos entrada A1, B0, C0, D1, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A1, B0, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A1, B0, C1, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A1, B1, C0, D0, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A1, B1, C0, D1, tenemos como salida 0. Cuando tenemos A1, B1, C1, D0, tenemos como salida 1. Cuando tenemos A1, B1, C1, D1, tenemos como salida 0. En este circuito tenemos una ecuación de A negada, B negada, C negada, or B negada and C, or A negada and B. En este circuito tenemos una compuerta AND de 3 entradas en las cuales va a entrar A negada, B negada, C negada. También tenemos otra compuerta AND en la cual va a tener B negada y C por entradas. Y otra compuerta AND que va a tener por entradas A negada y B. La salida de estas 3 compuertas AND van a entrar a una compuerta OR de 3 entradas. La tabla de verdad queda de la siguiente manera. Cuando A es 0, B es 0, C es 0, la salida es 1. Cuando A es 0, B es 0, C 1, la salida es 1.
Cuando A es 0, B1, C0, la salida es 1. Cuando A es 0, B1, C1, la salida es 1. Cuando A es 1, B0, C0, la salida es 0. Cuando A es 1, B0, C1, la salida es 1. Cuando A es 1, B1, C0, la salida es 0. Cuando A es 1, B1, C1, la salida es 0. Para realizar el mapa acá de esta ecuación, tenemos que acomodar los unos correspondientes a la tabla de verdad. Después tenemos que buscar, de acuerdo a la regla 2, ver si hay unos adyacentes y repetir aquellos unos que no sean adyacentes a ningún otro. O sea, revisar si hay unos aislados. En este caso no contamos con ninguno. Después con la regla 3, que es buscar unos que sean adyacentes solo a otro uno. En este caso sí hay uno que es solamente adyacente a otro uno. Y vamos a generar un par con estos dos unos. Después nos vamos a saltar a la regla 5 para agrupar cualquier cuádruple que tenga uno adyacentes. En este caso tenemos unos que forman un cuarteto. Y finalmente tenemos la ecuación simplificada por mapa de K. Y es igual a negada or b negada and c. Para esta ecuación simplificada tenemos una compuerta AND de dos entradas en la cual va a entrar b negada and c. Y después tendremos una compuerta OR con entrada de A negada y la salida de la compuerta AND, que viene con la señal de B negada AND C. La tabla de verdad queda de la siguiente manera. Cuando A es 0, B es 0, C es 0, la salida es 1. Cuando A es 0, B es 0, C 1, la salida es 1. Cuando A es 0, B1, C 0, la salida es 1. Cuando A es 0, B1, C1, la salida es 1. Cuando A es 1, B0, C0, la salida es 0. Cuando A es 1, B0, C1, la salida es 1. Cuando A es 1, B1, C0, la salida es 0. Cuando A es 1, B1, C1, la salida es 0. Finalmente nos dieron un mapa de Carnot, el cual vienen algunas variables las cuales están rotuladas como no importa. ¿Esto qué significa? A que cualquiera de las dos variables, no importa el valor de salida que tengan, ya puede ser 0 o 1. En este caso vamos a utilizar en las dos entradas 0. La salida de esta ecuación va a ser A and B or A and C. El circuito consta de dos compuertas AND con entradas de A y C y entrada de A y B. La salida de estas dos compuertas van a la entrada de una compuerta OR para finalmente tener A and B or A and C. Cuando A vale 0, B0, C1, tenemos a la salida 1, 0. Cuando A vale 0, B0, C1, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 0, B0, B1, C0, la salida es 0. Cuando A vale 0,
B1, C1, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 1, B0, C0, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 1, B0, C1, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B1, C0, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B1, C1, tenemos a la salida 1. En este mapa de Carnot pasa lo mismo que en el anterior. Tenemos las dos variables de no importa, pero en este circuito vamos a usar en la coordenada A negada B, C el valor de 1. Y en la otra coordenada que es A, B negada, C negada, vamos a usar 0. Para que a la salida de nuestra ecuación simplificada tengamos BC or AB or AC. El circuito queda de la siguiente manera. Tenemos tres compuertas AND de dos entradas en las cuales vamos a tener A and B, A and C y B and C. La salida de esas tres compuertas van a ir a la entrada de nuestra compuerta OR de tres entradas. Cuando tenemos A0, B0, C0, a la salida tenemos 0. Cuando tenemos A0, B0, C1, a la salida tenemos 0. Cuando tenemos A0, B1, C0, a la salida tenemos 0. Cuando tenemos A0, B1, C1, a la salida tenemos 1. Cuando tenemos A1, B0, C0, a la salida tenemos 0. Cuando tenemos A1, B0, C1, a la salida tenemos 1. Cuando tenemos A1, B1, C0, a la salida tenemos 1. Cuando tenemos A1, B1, C1, a la salida tenemos 1. En este mapa de Carnot tenemos, a diferencia de los anteriores, tenemos en la coordenada A negada, B y C, tenemos el valor de 0, y en la coordenada A, B negada y C negada tenemos el valor de 1. Aquí lo que pasa es que se forma un cuarteto y se reduce a una sola variable en la ecuación. En este caso solamente se reduce a la variable A, por lo que las salidas solamente pueden ser 0 o 1. En esta última tabla, en las dos variables de no importa utilizamos el valor de 1, por lo cual la fórmula simplificada, la ecuación simplificada queda como BC OR A. Cuando A vale 0, B0, C0, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 0, B0, C1, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 0, B0, C0, tenemos a la salida 0. Cuando A vale 0, B1, C0, tenemos C1, perdón, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B0, C0, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B0, C1, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B1, C0, tenemos a la salida 1. Cuando A vale 1, B1, C0, C1, tenemos a la salida 1.